Tutorial do alimento diário, série. Tutorial del alimento Gênesis, diario, serie. Génesis, el principio. Libro número 3. este volume é Saía rio El do nombre Éden. de este volumen es Salía un río del Edén. Nosotros vamos a abordar hoy la semana número 1, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. A composição das Vamos al día lunes. agruras. La, com- Primeiramente, de entrar na la composição, vamos falar da primeramente vontade de Deus. de entrar A en vontade la de Deus composición, vamos a é hablar de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que Cristo sea todas as coisas. la cabeza sobre todas las cosas. Nós Esto está en Efesios 1, 9 y 10. para Todo lo que hacemos es para hacer esta voluntad de Dios, que es hacer a Cristo la cabeza sobre todas las cosas. Entonces, hoy nosotros tenemos no serviço ao Senhor. los grupos etarios, todos envueltos en los servicios al Señor para hacer la voluntad de Dios. El primer grupo etario, que los mayores de 50 años hacia arriba, nosotros los llamamos de intendentes. Esto es aplicado a Primera de Crónicas 26, versículo 30. Son personas maduras A obra do Senhor. para ver y conducir la obra del Señor. El segundo grupo etario son de a partir de 30 años hasta los 49 años. A ellos los llamamos de valientes de David. Exemplo muito Y nosotros también vemos un ejemplo muy fuerte en la Biblia, que é muy elocuente en la Biblia, que es José. aos 30 anos, José, José se tornou a los 30 años de edad, José se tornó el principal administrador de todo Egipto. Esto está en Génesis 41, versículo 46. En verdad, aquí vamos a ver solamente citar pasajes bíblicos. No vamos a leerlos, sino vamos a leer solo algunos, no todos, para poder ganar tiempo. Ahí ustedes en sus casas, tranquilos, todas as páginas pueden ver y vean todas las páginas citadas aquí, versículo por versículo. ¿Está bien? etária, que chamou Y este grupo etario, eles são que llamamos de valientes de David, ellos son administrar recursos ejecutivos. Entonces, ellos saben administrar los recursos humanos y los recursos financieros. que nós chamamos Y el tercer grupo etario, que nosotros llamamos de capitanes de tropas, ¿quiénes son ellos? Son jóvenes desde la edad de 18 a 29 años. Y, chamar de capitães de tropas, porque eles y ellos son llamados de capitanes de tropas porque ellos van a cuidar a los adolescentes. Ellos van a administrar la casa de adolescentes. El cuarto grupo etario, cuarto grupo etario son los adolescentes que terminamos de hablar recién, que comprende desde 12 años de edad a los 17 años. En este grupo etario, 17 anos, cuando llegan ou a los 17 años, 18, o cuando terminen precisam ir la enseñanza media, ellos necesitan ir a lo que nosotros llamamos del servicio militar divino. passar pelo SEAP, Entonces, ellos necesitan pasar por el CEPEP. caminhando-os para ser Entonces, en el CEPEP, ya encaminándolos para ser misioneros, dentro das 6 meses dentro del CEPEP y 6 meses más en las misiones, completando así un año dedicados al Señor, al servicio al Señor. Y así, si el joven quiere, saliendo del CEPEP, quiere fazer uma faculdade, continuar estudiando, quiere hacer facultad, está bien, pero su base de servicio al Señor ya estará siendo establecido por el CEPEP. Entonces, en todo lugar que él vaya, él va a llevar el Evangelio del Reino.
Él aprendió de que no necesita tener miedo de hablar del Señor, de hablar del Evangelio del Reino, en cualquier situación y en cualquier circunstancia. Y también él serán blindados contra las ideologías del mundo, las culturas extrañas del mundo. Todo esto, él estará blindado. Él estará firme y no será derrotado. Y nosotros tenemos entonces este grupo de adolescentes, nosotros tenemos la casa de adolescentes y tenemos los preadolescentes, que son niños que ya están encaminándose hacia la casa de adolescentes, así que lleguen a la edad de 12 años o hasta 11 años de edad ya, si les permiten, pueden ir a la casa de adolescentes. Entonces, gracias al Señor está la formación aquí del ejército de Dios. Y en el día martes, el título del día martes es el jardín del Edén, el huerto del Edén. La cita bíblica es Génesis 2 del 8 al 9. Entonces, Edén, traducido, significa placer. Y placer está relacionado con la alegría. Y Pablo nos dice, alegraos siempre. Y otra vez os digo, alegraos. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos alegres. Por eso colocó al hombre en el Edén, en el jardín. ¿Qué significa placer? Esto nos remite a Proverbios 8:30. Entonces aquí dice en este versículo, entonces yo estaba con él y yo era su arquitecto. Día tras día yo era sus delicias, estando delante de él en todo el tiempo. Entonces decía que Dios estaba solo, sin ninguna compañía, por eso que Dios había creado al hombre, para que le haga compañía. No es exactamente esto, porque nosotros podemos ver aquí al Hijo como su arquitecto, día tras día estaba con el Padre desde la eternidad pasada. Y, el Hijo eran sus delicias. Entonces, el Padre se deleitaba con la presencia del Hijo, el Hijo se alegraba con la presencia del Padre, y así en adelante, estando delante de Él en todo tiempo. Dios quiere extender esta felicidad hasta al hombre también. Entonces, regocijándome en su mundo habitable y encontrando mis delicias con los hijos de los hombres. Esto está en Proverbios 8:31. Entonces aquí, regocijándome en la parte habitable de su tierra. Esta parte habitable principalmente es para el hombre. Entonces, él completa la frase diciendo, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Entonces, Dios quería extender esta alegría, esta delicia que tenía entre él y su hijo, para extender esta alegría, este ambiente, a esta esfera tan positiva para el hombre. Entonces Dios quiere compartir esta alegría con nosotros. Maravilloso es esto. Entonces, Dios nos colocó en el jardín del Edén. Primeramente Dios creó el huerto lleno de árboles agradables a la vista y buenos para comer. Entonces, son agradables a la vista. Principalmente, Dios pensó en agradar el alma del hombre, satisfacer el alma del hombre. Y Dios también pensó en el sustento del hombre. Entonces, y buenas para alimento. Entonces nosotros podemos ver que Dios satisfizo
tanto el alma como el cuerpo del hombre en el huerto del Edén. Pero al hombre le faltaba una cosa, que es que Dios quiere satisfacer también nuestro espíritu. Entonces, para satisfacer el espíritu del hombre, Dios colocó entonces el árbol de la vida en medio del jardín, en medio del jardín. Y nosotros sabemos aquí, Lucas 1:78, allí cuando Dios colocó el jardín del Edén al oriente, esta palabra al oriente, Lucas 1:78 nos muestra cuál es el sentido de que Dios colocó el jardín del Edén en dirección al oriente. El oriente es donde nace el sol. Entonces, ¿quién es que nace el sol? Es el mismo Señor Jesús. Él es el sol naciente de las alturas para darnos la salvación. Entonces, por esto que todo está orientado al oriente. Nuestra vida está orientada al oriente. Nuestra vida está orientada al Señor, que es el sol. Y completando esto, en Malaquías 4:2 dice, el sol de justicia. Entonces, Él no solamente es el sol naciente de las alturas para nuestra salvación, sino que Él también es el sol de justicia. Podemos decir así. En su primer venida del Señor Jesús, Él vino para darnos la salvación, mostrándonos que Él es el sol naciente. Y en Malaquías 4:2, Él, como el sol de justicia, indica su segunda venida. Su segunda venida no es más para la salvación, sino como justicia. Entonces, Él va a venir como un juez para juzgarnos cómo está nuestra justicia. De cualquier manera, cuando habla de Cristo al oriente, nos recuerda mucho nuestra esperanza. Es la venida del Señor. Entonces, 2 Timoteo 4:8, vean el anhelo del apóstol Pablo en encontrarse en aquel día, el día del Señor. Él dice así: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Oh, Señor Jesús, ¿quién no ama la venida del Señor? Yo amo la venida del Señor. ¿Y usted? En 2 de Pedro 3:2-13, ustedes pueden leer, por favor, estos dos versículos. Allí nos dice que esperando y apresurando la venida de nuestro Señor. Entonces, esto es muy significativo, que por un lado esperamos ansiosamente la venida del Señor, porque somos aquellos que amamos su venida. Sin embargo, al mismo tiempo, podemos apresurar su venida si nosotros hacemos su voluntad, sirviéndolo en la predicación del Evangelio del Reino. Cada vez que avanza el Evangelio del Reino en la tierra, el Señor está más cerca de volver, porque estamos apresurando su venida. No quedamos estáticos, parados en una actitud pasiva, solo esperando la venida del Señor. El Señor no volvió aún. Quería que el Señor volviese. Pero no hacemos nada activamente, proactivamente, para que este día pueda venir más rápido. Por tanto, este versículo de 2 de Pedro, capítulo 3, es extremadamente importante, que podemos esperar y apresurar este día. Aleluya. El día miércoles, entonces, nosotros tenemos el tema
el principal ítem del jardín del Edén. ¿Cuál es el principal ítem del jardín del Edén? Para mí, el alimento diario nos responde. El árbol de la vida es el principal ítem del jardín. En todo aquel jardín del Edén maravilloso, el ítem más importante, el ítem principal es el árbol de la vida. Y ahora hablamos un poco de la presencia de Dios. La presencia de Dios estaba en el jardín del Edén en todo tiempo. Solo que el Señor dice una palabra diciendo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando tenemos la palabra de Dios, nosotros tenemos la presencia de Dios. Y en el jardín del Edén tenía no solamente la presencia de Dios, sino principalmente la palabra de Dios. Lo que Dios hablaba, todo lo que procede de la boca de Dios, de esto el hombre comerá. Y la presencia de Dios trae alegría al hombre. En Isaías 51:2 habla de Abraham. Abraham era un buscador. Es interesante esto. En aquella sociedad en que Abraham vivía, nadie buscaba a Dios. Nadie recordaba a Dios. Entonces, Isaías 51 dice que Abraham era el único que buscaba a Dios aquí en la tierra. Imagínense, hermanos, tantos hombres, todos fueron creados por Dios, con la imagen y semejanza de Dios, pero ninguno de ellos recordaba a Dios y ninguno de ellos buscaba al mismo Dios. Entonces, esto para Dios es muy triste. Pero gracias a Dios, Él encontró a Abraham, un buscador de Dios. Hacía tiempo que él buscaba a Dios. Tal vez Abraham dijese así: si yo encuentro este Dios verdadero, yo me entrego totalmente a Él, de cuerpo, alma y espíritu, porque Él es la meta de mi búsqueda, Él es el objetivo de estar viviendo aquí. Él dejó todo para seguir al verdadero y único Dios. Gracias al Señor. Esto también es comparado con la iglesia primitiva, la iglesia en Jerusalén, cuando surgió en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés. Allí en adelante vivieron 6 años, 6 primeros años en esta vida de felicidad. La vida de la iglesia era una vida feliz. Todos estaban en esta esfera y nadie quería cuidar sus bienes, sus patrimonios. Para ellos no importaban más estas cosas terrenales. Oh, Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Qué hablamos esto? Porque en Hechos 2:42 ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión de la enseñanza de los apóstoles. Esto los hacía muy felices, muy alegres. Esta vida de felicidad que la palabra y la comunión de la palabra. Había entonces entre ellos este desapego de las cosas materiales, desapego de las cosas de aquí de la tierra. Gracias al Señor. Entonces Sión representa al pueblo de Dios que lucha por el reino. Entonces, estos hermanos de Jerusalén, en sus primeros 6 años de vida de la iglesia, ellos vivían como Sión. Sión representa al pueblo de Dios que lucha por su reino. Gracias a Dios. Y nosotros también vemos en Juan capítulo 15 que Cristo dice: yo soy la vid verdadera y el Padre es el labrador.
En Juan 15:7, el mismo Señor al final del versículo dice, sin mí nada podéis hacer. Ustedes deben guardar esta frase. Sin mí nada podéis hacer. No tenemos ninguna capacidad para hacer nada. Todo es hecho por la palabra del Señor. Tenemos que creer en la palabra y obedecer. Y el Señor ya nos dijo a nosotros, ya no tiene sentido hacer por nosotros mismos. Sin mí nada podéis hacer. El jueves, no confiar en la propia capacidad. Entonces, ¿quién confía en su propia capacidad? Fue Lucifer, aquel arcángel que cayó. Esto nos muestra Ezequiel 28:17. Después ustedes pueden leer con calma. Allí dice que él corrompió su corazón por causa de su hermosura y por causa de su sabiduría. Pero, hermanos, Deuteronomio capítulo 8, 2 y 3, Dios nos muestra que fue Él que sustentó al pueblo. El calzado que ellos usaban, las sandalias, nunca se arruinaron. Las ropas que ellos tenían nunca se arruinó durante estos años. Esto nos muestra que todo esto es hecho por Dios. Y Dios aprovechó esta situación en el desierto para humillar al pueblo, para probar. Quien hace las cosas es el Señor, que ellos no tienen ninguna capacidad para hacer nada. Fue Dios quien los sustentó a ellos en todo aquel tiempo en el desierto. Viernes, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este árbol del conocimiento del bien y del mal es como una carnada, un engaño para engañar al hombre, ¿Por qué Dios entonces colocó, aparte del árbol de la vida, también colocó el árbol del conocimiento del bien y del mal en el mismo jardín? Porque nuestro Dios es muy grande. Él deja que el hombre escoja. Miren, Él deja que el hombre tenga la elección para escoger. Nuestro Dios es muy grande, un corazón muy grande. Él no es mezquino. Él deja que nosotros escojamos con libertad. Entonces, infelizmente, el hombre escogió el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero sabemos que este anzuelo, esta carnada, este engaño, fue preparado por Satanás y el hombre cayó en este error. Pero el árbol de la vida del bien y del mal nos conduce a la muerte. Y vean que este árbol tiene el lado bueno y el lado malo. El hombre y el árbol de la vida solo tiene una opción. No hay otra cosa, es solo vida. Gracias al Señor. Si usted come del árbol de la vida, usted gana la vida de Dios y la naturaleza santa de Dios. El hombre tiene que escoger entre la vida y la muerte. Romanos 7:18, Pablo percibió que el mal reside en él. Entonces no hay cómo. Yo quiero hacer el bien. Según la ley de mi corazón, yo quiero agradar a Dios. Pero el bien que quiero no hago, pero el mal que no quiero, eso termino haciendo. Entonces, qué miserable que soy. ¿No es verdad? Qué desventurado soy. Entonces, hermanos, también en Juan capítulo 8:44 nos muestra que vosotros sois del diablo. Entonces, el diablo es aquel que vive seduciendo al hombre, vive llevando al hombre a la mentira, a dudar de la palabra de Dios y llevando al hombre a hacer una elección errada. Una elección escogiendo mal es escoger la muerte, pero nosotros no somos del mal. Nosotros queremos escoger el árbol de la vida que da vida. Sábado, los peligros del lado bueno del alma.
Job, primera parte. El lado malo del árbol del conocimiento del bien y del mal es muy visible, muy fácilmente podemos identificarlo y es repulsivo, repulsivo. Romanos 1, versículo 29 al 31. Pero el lado bueno del bien puede engañarnos. El lado del bien puede engañarnos. Creemos que solo el mal, pero no, tenemos el lado del bien. En Job, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, ahí nos muestra que Job era un hombre íntegro, recto, temiente de Dios y que se apartaba del mal. Entonces, ahí sucedió que Dios dijo a Satanás, usted puede hacer lo que usted quiera con Job, pero solo le guarde su vida. Y Satanás dijo, él es temiente a Dios, es íntegro, es recto, y se desvía del mal, porque también Dios le da todo a él. Por eso que él, claro, pero Dios dijo, bueno, puede hacer lo que quiera con él para probarlo. Solo no le haga ningún mal a él, en el sentido de quitarle su vida. Entonces, ustedes saben que lo que sucedió con Job, él perdió todos sus bienes, su ganado, su rebaño, sus siervos y siervas, y finalmente también perdió sus hijos e hijas. Entonces, tan fea era la situación de Job, que la mujer de Job le dijo a él, maldice a Dios y muere. Pero Job, aún así, se mantuvo íntegro, no habló ningún mal, no habló mal de Dios. Él no se quejó de Dios de ninguna manera, hasta que llegaron sus tres amigos, Elisab, Bildad y Sofab, se sentaron con él allí. Se sentaron durante 7 días y 7 noches. Esto está en Job, capítulo 2, 11 al 13. Job entonces comenzó a maldecir su existencia. Capítulo 3 del 1 al 5. Desde el capítulo 3 hasta el capítulo 31, usted solo puede ver allí acusaciones de sus tres amigos y las justificaciones de Job. Quiere decir esto. Sus tres amigos lo acusaban y Job intentaba defenderse con muchas justificaciones. No fui yo, no soy yo, nada. Y en Job 29:18, en verdad, Job con sus justificaciones, con su defensa basado en sí mismo, fue construyendo un nido para él. Él se tornó algo confortable para él en aquello. Por eso el versículo 18, capítulo 29, dice así, decía yo, en mi nido moriré y como arena multiplicaré mis días. Quiere decir, él tenía hecho un nido allí para él estar allí para siempre. Él se sentía en una zona de confort y de allí no quería salir. Pero esto era él mismo construyendo algo para él. Muy parecido, hermanos, con Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Dice así, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
aquí para destruir, derribando argumentos y toda altivez. Nuestras argumentaciones, nuestras capacidades fueron construyendo fortalezas para defendernos, para estar allí. Nadie consigue entrar en el bloqueo de esta fortaleza y nosotros estamos bien blindados. Nadie trata conmigo, nadie trata con mi ego. Ahí es como una zona de confort. Pero un día la palabra de Dios, viene la palabra de Dios, entra en nuestra fortaleza, es capaz de destruirla de arriba hacia abajo y no va a quedar piedra sobre piedra. Señor Jesús, entonces, hermanos, este es el peligro del lado bueno de nuestra alma. Para el bien de Job, Dios permitió que su estructura fuese derrumbada y su nido destruido, a fin de conducirlo al árbol de la vida. Lo que Dios quiere con todo esto es sacarnos del lado bueno de la vida del alma para ir directamente a la fuente de la vida, que es el árbol de la vida. El Señor quiere ayudarnos. Muchas gracias, Señor, por esta ayuda, que es cuando pasamos por situaciones difíciles. Dios, debemos recordar que Dios que está haciendo la transición entre el árbol de la vida, del conocimiento del bien y del mal, entre el árbol del conocimiento del bien y del mal, principalmente del lado bueno, para el árbol de la vida. Es donde nosotros debemos estar. Y nunca podemos salir de este árbol de la vida. El árbol de la vida es dependencia del Señor. Sin mí nada podéis hacer. El árbol de la vida es lo que nosotros debemos estar, recibiendo la vida de Dios. Y en el árbol de la vida significa que es Dios quien hace todas las cosas por medio de su palabra. También nos prueba el Señor. Todos nos gusta de ser elogiados y reconocidos. ¿A quién no le gusta un elogio? ¿A quién no le gusta tener una palmada en las espaldas? ¿A quién no le gusta ser reconocido? Pero todo esto es el lado bueno de la vida del alma. Ahí es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el hombre siempre busca esta aprobación. El Señor quiere quitarnos del árbol del conocimiento del bien y del mal y conducirnos al árbol de la vida. Bueno, volviendo a Job, desde el capítulo 32 en adelante, surge Eliú, que comienza a hablar del Espíritu. Voy a ver con ustedes Job 32. Miren cómo el escenario allí cambió completamente. Capítulo 32, versículo 8. Eliú hablando. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Aquí comienza el cambio. También capítulo 33, versículo 4. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. También capítulo 34, versículo 14. Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente, y el hombre volvería al polvo. Ustedes percibieron que a partir del capítulo 32, con el surgimiento de Eliú, las cosas comienzan a tomar un rumbo mejor. Hay un cambio aquí del árbol del conocimiento del bien y del mal al árbol de la vida, porque Eliú dice que el soplo de Dios hizo nuestro espíritu
el espíritu del hombre. Ahí está la esperanza. Hay esperança para nosotros. Gracias al Señor. Domingo, continuação do mesmo Y nosotros llegamos al día domingo, la continuación do lado bom da de- alma. del, Jó del mismo capítulo. 22. Los peligros del lado bueno del alma. Job, parte 2. De 2 a 4. Capítulo 38. Quem é este que Capítulo esclarece 38, del 2 al 4 dice, ¿qué es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? eu te perguntarei, Ahora ciñe como varón tus lomos. tu quando eu Yo te preguntaré y tú me contestarás. se tem ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? vida, se é que o sabe, Házmelo saber si tienes inteligencia. quem estendeu ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién capítulo 38, extendió sobre ella cordel? Entonces el Señor comienza el capítulo 38. Es el mismo Dios hablando, mostrando que Él, el mismo Dios, es el Todopoderoso. Él es el omnipotente, omnipresente y omnisciente. Todo hecho por Dios. Y no tiene ninguna participación de Job en esto. Ahí Job abrió sus ojos. 6, Capítulo 40. versículo 6, 40, versículo 6. 6. Capítulo 40, versículo 6. Senhor, do meio de redemoinho, Versículo 6 dice así. cinge agora Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, ciñe ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ou me condenará para ¿Invalidarás tú también mi juicio? Jó começou a ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Entonces Job comenzó a despertarse aquí. mostra a Ya, qué bueno. problema não Entonces, aquí el Señor Deus nos muestra a Job que el problema no estaba en Dios. Todo lo que Dios hace es perfecto. El error no está en Dios. Y como Job se quedaba justificándose, intentando colocar la culpa en Dios, porque Dios que me creó así y cosas así. No es así. o problema estava dentro El problema no estaba con él, pero el problema estaba dentro de Job. De Job. da alma, Dentro del hombre hay muchos problemas, em todo que es la vida del alma. Y cada uno de nosotros existe un todo soberbio, alguien todo orgulloso. ¿Quién es el soberbio, hermanos? então, irmão, aí Satanás es el mismo soberbio, el mismo orgulloso. Entonces, hermanos, como que ele é comparado, né? capítulo 40, Agora, o hipofófilo, versículo 15, miren cómo él es comparado. He aquí ahora Bemot, el cual hice como a ti, hierba come como buey. Ustedes ven el hipopótamo, parece un animal inofensivo, verdes, né? aún más Não faz mal. come cosas verdes, Na verdade, o nome dele es vegetariano, é Bemol, no hace mal a nadie. mas ele El nombre de él, el original es Bemot, pero é o animal. él es muy soberbio. E Jó, Sabemos que en África 41, es el animal que más mata. representado por crocodilo. Y, Isso é y pior en Job 42 habla del leviatán, é o rei de que es representado al cocodrilo. Esto es peor aún que el Bemot. Él es el rey. Él no tiene miedo de nadie. Él es soberbio y rey de todos los orgullosos. Entonces, exponiendo esto a Job, que estos dos animales, tanto el lado del bien, que es el Bemot, como el lado malo, que es el Leviatán, le hace muy mal a él. E aí, Ellos están dentro de usted, de la persona. Y ahí en el 42 nosotros queremos mostrar, respondeu Jó ao Senhor:
42, 1 al 4. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamientos que se escondan de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Gracias al Señor, que Job fue salvo de este engaño, de esta carnada. Él se arrepintió. Vamos a arrepentirnos y arrepentirnos en polvo y ceniza. Él se abominaba a sí mismo. Este es el verdadero arrepentimiento. Que podamos seguir este ejemplo de Job en la parte final. Él conoció a Dios. Gracias al Señor. Jesús es nuestro Señor. Amén.